congresista Tania Ramírez de Fuerza Popular. Y evidentemente lo que hay que preguntarle es, a ver, ¿podemos franquear a estas alturas cuando hoy de esta reunión convocada por Perú Libre, por el comité y por la militancia, digamos, y por la bancada de Perú Libre, podría salir finalmente el candidato definitivo? ¿Podemos afirmar que ya, que la alianza va, congresista? Gracias, Mávila, buenas noches. Saludar a su invitado también, excongresista. Debo dejar claro y tajante que Fuerza Popular, hasta la fecha, con Perú Libre no tiene ninguna alianza. Todo lo que se viene diciendo son especulaciones. Ahora, que de la bancada de Perú Libre salga un candidato y sea el señor Waldemar Cerrón, ese es tema de Perú Libre. La decisión de esa bancada, a quien elijan que los representa, ese es un tema que a ninguna otra bancada le incumbe. Y si mañana sale un nombre porque ellos decidieron cogerlo al señor congresista que los represente, bueno, ese es un tema de su bancada. Pero la pregunta es, ¿ya decidió alianzas con Fuerza Popular y Perú Libre no ¿Cuál existe? es su propuesta para la mesa? Quiero dejar en claro esto y que ese tipo de especulaciones se dejen zanjadas. Fuerza Popular y Perú Libre no tienen ningún tipo de alianza. A ver, pero uno puede interpretar como un coqueteo las declaraciones de algunos congresistas de su bancada, como el señor Hernando Guerra García, cuando habla bastante bien del señor Waldemar Cerrón, y hasta hace algún tiempo estaban en las antípodas y se insultaban incluso. Así, bueno, el decirle, tú opinas como, o sea, tu opinión, tu ideología es esta, no es un insulto, creo. Sabemos muy bien. Discutían, pues. Exacto, entonces, por eso le digo, es una pero si están en las política, antípodas ideológicas, ¿usted cree que es coherente que vayan juntos en una lista? Ahora la pregunta es la siguiente. Este Congreso es un Congreso fragmentado, que están todas las bancadas o los partidos políticos, ¿ok? Entonces, lo democrático es que todos postulen y de ahí salga una mesa directiva. Mixta, solamente de derecha, solo de izquierda, no sabemos. Eso lo sabremos el 26 de julio, ¿no? Que también hemos dicho, si saliera una mesa directiva solamente de izquierda, pues bueno, tenemos que respetar, porque el excongresista que nos acompaña el día de hoy sabe perfectamente que ahí mandan los votos. Y caballeros, tenemos que aceptar los resultados que salgan. Claro, pero lo que estamos haciendo es tratar de interpretar por qué se produce esa votación y cuál sería el objetivo. Como lo ha mencionado mi colega Salguana, la bancada, perdón, el bloque democrático que está conformado por los partidos que se mencionó hace un momento, vamos sí o sí a presentar nuestro candidato. Y él no es el señor Cerrón. El señor Cerrón será candidato pues de la izquierda, ¿no? Pero nuestro candidato será un congresista elegido por el bloque democrático. Llama la atención que Alejandro Cabero de Avanza País, por ejemplo, también ha abierto de pronto la posibilidad de incorporar a alguien de la izquierda. Y eso abona a favor de la hipótesis que ha desarrollado Richard Arce en un momento, que el Congreso quiere estar listo ante la posibilidad de una vacancia de la presidenta. Se está pidiendo el cambio del señor Otárola. Sabemos, por ejemplo, que la presencia del señor Otárola, después de haber sido abogado de Dina Boluarte, es prácticamente la mano derecha en el gobierno de Dina Boluarte. Es difícil pedirle el cambio. ¿Usted le ha pedido el cambio también? Por ejemplo, no, yo no he pedido el cambio en ningún momento. Por el contrario, ¿cree que él debe permanecer, ser ratificado en el cargo? Por supuesto, debe ser ratificado. Nosotros como Fuerza Popular hemos señalado que debe haber cambios en el gabinete. Pero no necesariamente el señor Otárola. En el gabinete, indicando a los ministros que hemos señalado por su desempeño, y eso fácil lo podemos corroborar en cuanto a su capacidad de inversión, que están sinceramente pésimos en su gabinete, como ministros en sus carteras. Ahora, la señora Dina Boluarte ha tomado actuar con una persona del sector salud, pero tenemos pendiente 4 ministerios que la señora no se ha dado la molestia de evaluar, y ahí está nuestra participación como Congreso de la República, interpelar y, si es posible, censurarlos. Acá tengo declaraciones suyas que cita el diario Gestión. Dice, Tania Ramírez dice que apoyaría una alianza entre Fuerza Popular y Perú Libre. El día de hoy, en la mañana, en RPP, mencioné que si en la lista
que se conformara, que mi bancada estuviera interna o dentro de una lista donde también es parte la izquierda o Perú Libre, yo tengo que... ¿Y eso no es una alianza? ¿Alianza a qué? Se supone que para llevar a una mesa electiva se tiene que hacer alianzas de Por bancadas eso, políticas. eso es una alianza, pues es un acuerdo político. Pero lo que le estoy eso es lo que preguntando se desde hace. que empezó la entrevista es si finalmente la alianza se va a producir, sí o no. Ahorita lo que puedo decir que no y no existe. la han descartado. No existe. Claro, no la hemos descartado porque No se la han puede descartado, dar. por porque eso se puede dar, porque hay demasiados indicios que apuntan a eso. Por eso es que el congresista Pero ¿cuál Richard Arce sería? dice, qué raro que de pronto los dos partidos que disputaron la segunda vuelta hoy están lanzándose, no sé, flores de un balcón al otro. Bueno, yo no he lanzado flores a nadie, solamente señalo de que si en una lista de nuestro bloque democrático existiera un miembro de izquierda, yo no entiendo cuál sería el problema. Correcto. El congresista o excongresista Richard Arce también tiene algo que decir. ¿Cuáles son los retos de esta mesa directiva y qué podría, digamos, consecuencia tener en el Parlamento una situación de Hay esta? una realidad objetiva y lo afirman las encuestas el fin de semana y probablemente este fin de semana vuelva a salir donde el Congreso tiene una aprobación de un solo dígito. Inclusive podríamos estar jugando con el margen de error, porque las encuestas tienen un margen de error más o menos de 5%. Entonces, realmente es una situación muy compleja porque se lo han ganado a pulso justamente esa descalificación. Sí, el gran Cruz. problema, ¿sabes qué pasa, Mávila? Es que los congresistas creen que están haciendo un gran trabajo en este momento y no se dan cuenta de ese nivel de rechazo. Y cuando hay ese nivel de cuestionamiento, se pierde legitimidad para gobernar. Una elección no es un cheque en blanco que te entregan y tú vas a decidir lo que tú quieras durante 5 años. Tú tienes la obligación de rendirle cuentas a la población, porque caso contrario se pierde la legitimidad y ponemos en riesgo la gobernabilidad. Ya hemos vivido una situación extrema en diciembre, enero y febrero, donde la población se ha manifestado y que lamentablemente inclusive ha enlutado a muchas familias. No queremos llegar a ese nivel de extremos, pero el Congreso está desbocado desde Por mi punto de ejemplo, vista. disculpen que interrumpa, ex congresista del cual yo, por ejemplo, lo emplazo a usted a decir en este momento, usted apoyó a un cierre de Congreso inconstitucional. O sea, ¿de qué legitimidad habla si ni siquiera ha podido respetar la Constitución o actuar de acuerdo a Constitución? Como congresista A ver, tuve si me la capacidad permiten, de desprendimiento les planteo- para ayudar a No se cerrar un trata de congreso. desprendimiento. Yo entiendo que un si mañana fueran las congreso, elecciones esté puesto que el señor va a un postular. congreso. Y cuando hable de alianzas, Todo- ¿qué me puede decir si su lideresa Verónica Mendoza No es mi pactó lideresa, yo justamente con el señor he- Cerrón, pactó con el señor Pedro Castillo y Y usted por eso me he nunca retirado. criticó? ¿Cómo que no? ¿Cómo Señora, que? si usted Cuando no no está lo informada, llamaron si de usted no repente a conoce. formar Renunció. parte de algún Yo fui el gabinete, cualquier primero cosa, que recién renuncié. esa parte. Pero después usted ha sido Disculpe, muy señora, está tibio. muy desinformada, Revisemos no todas las tiene- entrevistas, no conoce mi historia. revisemos todas sus Fui el expresiones. primero en renunciar cuando No, hicieron mi esa estimado. alianza con Cerrón Cuando y con quizá Gregorio Santos. no lo llamaron en su Evidentemente, momento a ser parte de repente nunca he del sido parte de ningún gabinete o de gobierno. algún Lo que sí he ministerio. demostrado es quizá, desprendimiento, pero lo que ustedes después no hacen, usted señora. nunca El día de hoy, criticó lo este que hoy Congreso usted llama. blinda mochasueldos, blinda a los niños que han estado traficando durante 17 Señor, meses con el eso gobierno de dígale Castillo. a los congresistas que Usted votan también a es favor. congresista, puede Sí, pero levantar vea la mi voz voto. y levantar la voz fuerte pero en ese el voto, Congreso. un voto de un congresista Deslindar no acá hace ni deshace en abiertamente el con los Congreso, mochasueldos. señor. Lo que están haciendo es blindarlos. ¿Usted cree que un Y voto de están un congresista denigrando hace y justamente, deshace en el Congreso? están No, denigrando señor, una usted institución, un primero Congreso. mírese lo que usted ha hecho y después Y raje estoy el orgulloso resto. de haberlo hecho, porque ese Congreso se había Bueno. convertido en un antro que blindaba organizaciones A ver, criminales como los Cuellos míralo, Blancos. Ahí mira lo está que menciona Inostroza. del ex Inostroza se Congreso. fugó O sea, gracias a una siempre comisión van a decir permanente el peor Congreso, de el un peor Congreso Congreso. donde había 73 congresistas fujimoristas más 5 apristas, control absoluto. Y el día de hoy no podemos ¿Y ahora hacer qué regresar dices? a Y Inostroza todos los gracias congresos a van eso. a ser los malos. El Todos. día de hoy el Congreso está atacando inclusive la colaboración eficaz que nos ha permitido desentrañar Sobre ese la punto, corrupción permítanme a mí, Ahí, de todos los permítanme, presidentes. por favor, Es- y- ese es el Usted no ha Congreso. deslindado nada incorporar de estos un actos detalle a la No. de mesa. sus colegas Sí, congresistas. si me permiten los Sí, por invitados, favor. colocar un detalle en la mesa. A ver, el día de ayer, el señor Otárola anuncia, ¿no? Ayer ha sido o anteayer, ayer ha dicho que van a ir al Tribunal Constitucional a presentar un paquete de normas aprobadas por el Congreso porque consideran que chocan con lo que dice la Constitución. Y que es más, perjudican incluso la estabilidad fiscal, etcétera, etcétera.
y que por lo tanto considera que es pertinente que el tribunal diga si cabe o no la posibilidad de que esas normas sean declaradas inconstitucionales. Declaradas inconstitucionales. Es correcto. Hoy Flavio Cruz plantea que el señor Otárola renuncie. Estamos sin duda ante un ambiente, si me permite, nuevamente de tensión entre el Congreso y el Ejecutivo. Poder legislativo contra poder ejecutivo. Esto... Nuevamente se repite la amenaza, ¿no? La amenaza de decir no, el Congreso o el Ejecutivo. El Congreso o el Ejecutivo, algo que podría desencadenar en otra crisis política. ¿Es ese el escenario que quieren promover? Cuando el señor Flavio medir fuerzas con el Ejecutivo ha señalado, quiere decir que el señor Otárola está haciendo un buen trabajo. Eso nos demuestra que cuando ellos piden la renuncia del señor Otárola porque ha manifestado esto, está haciendo un buen trabajo. Porque, por ejemplo, en algunas cosas yo sí coincido con el señor Otárola. ¿Cómo vamos a hacer un nombramiento excepcional para docentes sin que pasen por ejemplo, los exámenes donde se puede medir la meritocracia de los docentes? No, ellos quieren que se los nombre por un tema excepcional. O sea, y los que sí pasaron por todas las evaluaciones, los que sí se han nombrado con los procedimientos de magisterio que corresponden, o sea, es una indignación. ¿Dina Boluarte debería llegar al 2026 pensando en la estabilidad del país? ¿Cómo analiza usted esa posibilidad, ese horizonte? Debería llegar, creo que yo diría tiene que llegar, pero sí, como lo he señalado temprano, hacen un mal trabajo. Nosotros como Congreso estamos en la obligación y tenemos el deber de hacer el control político y fiscalización. Si es un gobierno que comete cosas que ha cometido el expresidente Pedro Castillo y como muchos expresidentes, no nos queda de otra. Nosotros tenemos que asumir nuestra función y si se cabe la figura de hacer una vacancia, se hará. O sea, nadie nos va a impedir eso, lo tendremos que hacer. La vacaremos y ya he mencionado lo que sigue. O sea, ¿no descarta usted esa posibilidad? Es que es nuestra obligación. Ojo, no me está hablando, ojo, hay una coincidencia con Perú Libre. No me está hablando usted de interpelar, de censurar ministros. Sí, de frente, hace un momento. De frente ya le hemos ha dicho, hecho, cuando no. le he preguntado sobre el choque y la tensión entre el legislativo y el ejecutivo, usted solita ha dicho que, bueno, que si he mencionado que ya se le ha hecho a la señora Dina Boluarte las recomendaciones de ciertos ministerios. No lo hace, nos vemos en la obligación de nosotros hacer esas correcciones, de limpiar esos ministerios. ¿Recomendación, censura o amenaza de? No, amenazas nada. O extorsión. No podemos amenazar, extorsión. O sea, decirle a la señora Dina Boluarte, este es Ministerio del Interior, no está funcionando, no está no está trabajando, no estamos viendo lo que se realmente quisiera ver, no es amenazar. No es interesante amenazar. lo que habla la congresista Por ejemplo, Mávila, el Ministerio de Agricultura, el antes, Ministerio del Interior, el Ministerio de, en este caso también, es interesante lo que está hablando la Agricultura. congresista, porque antes de que se sentara en la mesa, justamente yo te planteaba esa posibilidad. Están queriendo hacer una alianza contra natura, el fujimorismo y el serronismo para tomar el poder del Congreso de la República, pero van por el premio mayor, que es la presidencia. Acaba de hacer la... Pero, a ver, Mávila, la es que yo no digamos, de entiendo esa por qué se nos posibilidad tiene de que querer hacer vacar a la extraño presidencia. eso. La figura de vacancia existe. No, y la por figura supuesto, del cierre del por Congreso, supuesto. Lo que respecto a pasa haber es que negado ustedes no quieren dos irse. veces el voto de confianza, El único que también han llegado de existe. acuerdo durante este tiempo es a quedarse Claro, hasta el lo 2026. que Quedarse resulta no, extraño. nos corresponde, No, legal y constitucionalmente constitucionalmente. les corresponde. Claro. Pero A en ver, este aquí momento nadie se está tienen un aferrando a nada, mi descrédito, estimado. descalificación Es lo que de la corresponde. población. Pero Pero están haciendo una estás serie de hablando que el ignominias, anterior Congreso están ha haciendo sido una el serie de peor, el trapacerías. extorsionista. El anterior Congreso fue lo mismo y lamentablemente Y así, estamos yendo si de retrocedemos, de todos Guatemala los a congresos han Guatepeor. sido lo peor. Entonces nos cruzamos Pero los eso no brazos frente a justifica que esos este actos del Congreso sea Congreso, malo ni de tenga los 6% mochasueldos, de los probablemente. niños. No, o Que sea, el como- anterior haya sido un desastre no es un consuelo para el Congreso actual. Entonces, yo les pregunto, ¿cuál para ustedes sería el mejor Congreso? No, ojalá tuviéramos. ¿Sabe cuál De sería el gente mejor digna, Congreso? gente honesta. El Congreso que no blinde muchos sueldos. Por ejemplo, Que hoy el hayan Congreso sacado que a no luz, yo que despilfarre sepa, hace años dinero. salieron también Por congresistas ejemplo, que mochaban sueldos. el Congreso que No, no, pero acá los están blindando que no asquerosamente, promueva disculpando el término. contrarreformas.
Hay pruebas ¿Perdón? más que Por evidentes. ejemplo, el Congreso que no promueva contrarreformas. Ese sería el buen Congreso. Es una buena- el Congreso es una que tarea piense que hoy tenemos por que hoy vamos realizar. a encarar un fenómeno del niño global. Así es. Y que debería estar en este momento Deberíamos convocando a estar la unidad. enfocados en ello, pero no, estamos enfocados en que si va a haber adelanto de elecciones, en que si le vamos a vacar a la presidenta, la mesa directiva, No están cuando en pensando realidad en qué nuestro van a objetivo lograr, debería estar qué objetivo cómo vamos tienen a acaparar particular, este qué ambición fenómeno, política que tienen es de por natural medio. y que no estamos libres, ni siquiera Lima de repente, de ser excepción, Pero eso no les porque es un interesa, fenómeno congresista. natural. Eso no les Acá interesa. podemos- Les está ¿Cómo que no nos interesando los interesa? intereses de grupo. Por eso es que se tumba la colaboración eficaz. Porque Keiko Respecto a Fujimori la está colaboración siguiendo un eficaz, proceso. por favor, Cerrón quisiéramos está escucharla sobre la sentenciado. colaboración eficaz. Y lo han hecho en la madrugada. Han aprovechado que ni siquiera pueda salir un titular ese día del Ahora, escándalo. si trabajamos llegando al hasta fin de- temprano, que muy y justamente temprano no el nos último gusta día. trabajar. Si trabajamos No, hasta y qué tarde, que curioso, muy tarde qué curioso en la trabajamos. madrugada La para verdad no tumbarse sabemos. la estrategia que Si me nos ayuda a permiten, luchar por contra favor, la para corrupción. poderlos ambos, el tema de contentar. la colaboración eficaz es súper interesante porque me parece que va a ir en el paquete al Tribunal Constitucional si es que se aprueba por insistencia en el Congreso. Pero veamos, mientras ustedes están discutiendo y nosotros estamos acá tratando de ver esto que sí llama la atención y que sí es noticia, que vaya a existir una alianza entre Fuerza Popular y Perú Libre, sí es noticia, sin duda. El señor Aníbal Torres está lanzando la presidencia. Ojo, va calentando motores. Aquí todo el mundo está pensando en campaña. Así Escuchemos es. a Aníbal Torres. De manera que estamos evaluando esa situación y no es fácil tomar la decisión, pero no podemos desdeñar a la población y si la población quiere que trabajemos juntos, ahí estamos para trabajar juntos. Y es posible que vayamos a una candidatura, pero eso no se decide rápidamente, hay que pensarlo muy bien, hay que evaluarlo muy bien. Pero repito, no se puede desdeñar a la voluntad popular en ese camino. Aníbal, Muchas gracias. presidente. Muy bien, eso era Aníbal Torres. Yo le dejo la pregunta planteada, por favor, a la congresista Tania Ramírez sobre el tema de la colaboración eficaz. Todos los que tienen que ver con administración de justicia han dicho que esa es una norma que va a perjudicar la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Vamos a ir a la pausa y regresamos con la respuesta. A ver, había varios temas, yo había dejado pendiente el tema de la colaboración eficaz, si podría eventualmente aceptarse una observación del Ejecutivo, pero también está el tema del señor Aníbal Torres. El señor Aníbal Torres pretende capitalizar, evidentemente, a esos electores de Pedro Castillo que continúan siendo leales a Pedro Castillo a pesar de las circunstancias. Con los cambios en la composición de la mesa y con los cambios y las movidas en el Congreso, Perú Libre finalmente estaría apartándose de eso y esto beneficiaría electoralmente de pronto la candidatura de Aníbal Torres. ¿No perjudicaría esto a su vez a Fuerza Popular de cara a una eventual próxima elección? Es decir, más allá de las alianzas que tenga que hacer el Congreso, me pongo a pensar en los electores de Fuerza Popular, cómo verían finalmente que ustedes terminan ayudando a que se crezca una figura como la de Aníbal Torres, que capitalice ese descontento. A ver, creo que todo oportunista va a tratar de capitalizar en su momento algunas situaciones que no jueguen a favor o jueguen en contra de algún partido político o candidato, ¿no? Entonces, el señor, si está en la libertad y no tiene ningún impedimento legal de hacerlo y postular, pues que lo haga, como cualquier otro ciudadano. El tema acá es, Mávila, que la pregunta que me hago es que cómo puede ser posible que este señor pueda estar libre, ¿no? Que pueda estar libre cuando debería estar, por ejemplo, igual que la señora Betsy Chávez, igual que el señor Pedro Castillo, encerrados, porque lo que hicieron, violando la constitución política de nuestro país, ha sido de verdad que muy, muy catastrófico para la democracia en nuestro país. Entonces, y añadiendo a ello el tema de la colaboración eficaz. Por favor. Creo que personajes de mucha trayectoria y muy estudiados al tema han señalado que es lo correcto.
sería la forma de acabar ¿Qué con el personaje? tema Williams. Por ejemplo, acá justo estaba leyendo el aporte del señor Wilmer Medina, Cristian Salas, son abogados. ¿Qué han dicho sobre la colaboración que- eficaz? Que está bien lo que claro, ha propuesto que el poner juez. una fecha límite es por fin terminar con este juego, porque muchos fiscales han utilizado la figura de colaboración eficaz para trabajarla por décadas, si es posible. ¿Décadas? ¿Me puede dar un Por ejemplo? ejemplo, ya nos estamos acercando a una. El caso del señor ¿En qué José casos? Fernández. ¿En qué caso? A José ver. Hernández, Sí. un colaborador eficaz, confeso, del señor Vizcarra, de quien también el ex congresista ha apoyado mucho. Claro. Y lleva por décadas ejemplo, tramitando su colaboración acercándose a DECA, son más de 7 años, Cuando el señor Vizcarra ha sido gobernador regional en Moquegua, el señor ha confesado como colaborador eficaz de todos los actos de corrupción que el señor Vizcarra ha cometido. ¿Y Y eso no después ha sido contribuye a la lucha ministro contra la de corrupción? Agricultura en el gobierno de PPK. Y dígame, yo le pregunto, los colaboradores eficaces bien libres, el señor Samir, por ejemplo, empresarios Usted votó a favor, libres, ¿no, congresista? Pero no Usted le- votó a no- favor no de... entiendo su razonamiento, Votó a perdóname. favor de que se le ponga no, del fecha proyecto, límite. no, del proyecto de ley de colaboración eficaz, que y ahora es colaboración ineficaz. ¿Votó a favor o votó en contra? Ineficaz. Mira, ve, tener a un ¿Votó a favor o colaborador en contra, congresista? a que se ponga ¿Votó a favor o fecha, en contra? por eso, a que No, se ponga votó- fecha. no, ¿cuál fue el sentido de su voto? No, ¿A favor, por en eso, contra, se abstuvo? a que se ponga fecha, un Votó a límite a favor, colaboración congresista. eficaz, a favor, a favor. ¿Por qué votó a Claro, favor, congresista? porque se tiene que poner una fecha límite a los colaboradores eficaces y esa figura no se utilice o se politice en el tiempo. Claro. La congresista está muy despistada porque evidentemente son Bueno. casos complejos. Por eso le dan 36 meses ¿Qué de puedo prisión esperar la preventiva. opinión ¿Por qué? de Porque alguien que ha necesitan apoyado desentrañar A todos los actos gobiernos de que han tenido corrupción. colaboradores eficaces con Déjeme hablar, respetar el congresista. turno Déjeme de- No, hablar, es que congresista. yo le entiendo dejo que le hablar, moleste al señor inclusive porque está me está tocando el relacionando nombre de inclusive su hasta con Vizcarra. afiliado Me ha a relacionado Vizcarra. con- Claro, con- ha Vizcarra aludido es- al señor Vizcarra es usted lo un ha corrupto. apoyado Por Yo favor. nunca lo he Congresista apoyado. Yo lo que he Ramírez, hecho, apoyado es le el pido Pero cierre que hay que del hacerle Congreso. recordar a Por usted. favor. Déjeme El desarrollar. despistado es Ramírez, usted, por favor, entonces. va a Está tener su despistada. oportunidad. No, sí, pero entonces que Déjelo. no, Esas pero son las que no credenciales hable democráticas ese del tipo de señor. Ha cosas. hecho varias alusiones, por favor, por educación, déjelo. No, aquí expresarse. nadie está faltando. El que está faltando respeto es el Señorita señor. Ramírez. Usted como dama Por también favor. debería despistada, Pero porque estoy le en digo este que el caso señor, moderando Desde la hace un mesa y le momento- estoy pidiendo que guarde silencio. porque le digo al señor unas cuantas verdades, es ser Pero lo despistada. deja Son Bueno, mentiras. no hay ningún Son problema. mentiras. Para empezar, Ok. jamás he sido parte del gobierno de Vizcarra. No he asumido ningún cargo, ninguna función. Con Verónica Mendoza y deslindado abiertamente. Pero lo concreto acá, Mávila, es que nos estamos siendo testigos que tenemos a congresistas que ni siquiera saben por qué votan. Solamente siguen lo que ordena probablemente su bancada porque están buscando impunidad. Lo concreto es que esta figura de colaboración eficaz en este momento prácticamente ha sido destruida. Porque lo que están logrando al bloquear que solo sean 8 meses es que no se permita desentrañar la corrupción. Inclusive van a obligar al colaborador eficaz a que pueda entregar las pruebas. Te voy a mostrar un caso. Mochasueldos. En este momento, ¿a quiénes han sacado del trabajo? ¿Al congresista Mochasueldo? No, a los trabajadores. ¿Cómo ese trabajador que ya no esté en el Congreso va a poder mostrar las pruebas de su colaboración eficaz? ¿Cómo que Y no? encima de esto, Congresista Ramírez, estamos en el turno Sí, del señor. espero que me Sí. puedas dar el tiempo para Por la supuesto réplica. que le voy a dar, y Gracias. además usted se lo toma sin que yo se lo esas dé. son las credenciales democráticas del fujimorismo. Lo siempre. escuchamos. Lo concreto, Mávila, es que en este momento se está poniéndose en riesgo todas las investigaciones de Lavallato, todas las investigaciones de este señor En Vizcarra, porque hay un colaborador eficaz, como usted ha dicho, Hernández, que él también se puede acoger justamente al proyecto de ley que el día de hoy han aprobado. Lo que tiene que hacer la señora Dina Boluarte es observar ese proyecto de ley porque está destruyendo la lucha contra la corrupción. Y lamentablemente estamos siendo testigos que tenemos congresistas que ni siquiera se dan cuenta por qué están votando y al final están destruyendo la institucionalidad del país. Por eso tenemos un defensor del pueblo impresentable, por eso es que inclusive se han ido en contra de las reformas de transporte, de la educación. Fíjate lo que está terminando la SUNEDU y todo lo que representa justamente el día de hoy, los blindajes asquerosos de los mochasueldos, de los niños en el Congreso, y todos están calladitos y contentos. ¿Por qué?
porque están felices con los viajecitos al extranjero. Cuando es más lejos, más exótico el viaje al extranjero, es mucho mejor para gastar el dinero del Estado. ¿Qué beneficio ha traído? ¿A qué lugares ha viajado congresista, A ninguno, por ejemplo? señor. Ojalá. Mi persona, ninguno Ojalá, todavía. Ojalá, Todavía. ojalá por el bien del país. Y si tuviera que viajar, será por algún motivo que verdaderamente valga la pena. Congresista Ramírez, ¿ha leído usted completo el proyecto por el que ha votado a favor? Mira, ¿conoce todos los cambios y modificaciones al no Código son 8 Penal que meses, son se 18 propone? meses. Y mira, Mávila, creo que no es necesario ni ser tan estudiado para decir, oye, tú como colaborador eficaz, al fiscal darle un plazo para que lo que el colaborador eficaz señala se corrobore, caso contrario, no se acoja a ese beneficio y finalmente también se lo lleve. ¿Sabe cuántos casos en este momento de negociación de colaboración eficaz se vendrían abajo? Pero de acuerdo a los procuradores. Yo te pregunto, ¿a quién le perjudica eso? A la Procuraduría ad hoc. Al país, al Perú, país, a la dignidad de un país que está no, señores, embarrado con si ahorita corrupción. yo vengo Todos como los colaborador presidentes eficaz, están presos o están yo con estoy procesos señalando de corrupción. estoy aceptando el delito simplemente con el beneficio de repente de llevar un plazo de menos tiempo o no tener una prisión preventiva efectiva, ¿no? Entonces, ¿por qué pero piden estoy 36 meses señalando. de prisión preventiva? No, a ver. ¿Por qué piden acá 36 meses de prisión preventiva? ¿Por qué no piden 10 meses, 8 meses? La ¿Por qué ley, piden la 36 ley meses? establece Porque que en un caso de crimen organizado se da hasta 36 meses. Por lo tanto, es una facultad del fiscal evaluar a Así quien es. se acoge a la colaboración eficaz. En la ley que ustedes han aprobado no se hace ni siquiera distingo ni se incorpora la figura de la colaboración eficaz de las empresas. Eso es algo que acaba de destacar la procuradora ad hoc. Es decir, están ustedes asumiendo que solamente puede haber colaboración eficaz de personas y no de empresas, como ha ocurrido en el caso Odebrecht. Por ejemplo, uno de esos casos también. Hoy en día tenemos presos políticos o políticos presos, pero empresarios ninguno. Villaverde, por ejemplo. Colaborador eficaz, ¿dónde está? Debería estar preso Pero también. Justamente la figura de la Entonces, colaboración eficaz por es que el eso, colaborador 118 meses, deja la prisión a 118 cambio de meses. entregar información valiosa a la Valiosa. fiscalía Pero ¿y que ese tiempo que va a ser comprometa a ilimitado? sus cómplices. ¿Va a ser ilimitado? Son 36 meses, para eso piden la prisión preventiva, Son sería lo casos mínimo. muy Son complejos, casos congresista, complejos. muy complejos. Son Cuando el organizaciones colaborador eficaz criminales. tiene que demostrar lo que él está diciendo, se tiene que corroborar En y 8 demostrar meses. ¿Y con cómo va a pruebas demostrar? contundentes. Con pruebas. Cuando ya no esté Si en el las sistema. tiene, Un colaborador no puedes. eficaz narra hechos. Pero enfrente- también ofrece pruebas, Está Mávila. bien, pero para conseguir las pruebas hay un tiempo que establece el fiscal, que es la persona que lleva adelante la investigación. Conseguirlas ¿Sabe no. al cabo de cuánto tiempo Por- de las primeras denuncias en contra de Toledo se consiguió el testimonio de Weissman, que fue fundamental para condenar a Toledo o para permitir su extradición? 3 años Por después, ejemplo, 3 años yo te después, señalo, para que no se sepa. trata de- Le pongo no a se usted trata el de caso conseguir, Toledo, Mávila. Por ejemplo, No le se trata pongo a de- usted el caso Toledo. No se trata de conseguir, Es que porque era el colaborador importante eficaz es quien encontrar la ofrece, colaboración. quien No, no, ofrece está sus equivocado pruebas. usted, No tiene porque es una conocimiento del alternativa, proceso es un de investigación instrumento fiscal. que El tiene fiscal es el titular de la investigación. Aquí no El estamos hablando colaborador del fiscal. entrega la Estamos información. por Es eso, que el fiscal colaborador es el que entrega la investiga, información. Te da el trazo y el por fiscal es dónde, quien corrobora dónde si vas esa a encontrar información a los- presentada Muy por el bien, las colaborador pruebas, quiénes son es las personas correcta o no. involucradas. No, Lo nos que están quedan haciendo es solo- un triste papel nos quedan de ir solo- No, destruyendo creo que la no conocen los institucionalidad. procesos, los procedimientos Se que ha se notado realizan en el una día de hoy en la etapa entrevista que usted no donde conoce el tema así fiscal es, y no no. sabe Yo por les qué está la votando en el corroboración de Congreso. pruebas. A ambos, les agradezco mucho a ambos sus puntos de vista, pero vamos aterrizando algunas cosas. Esa norma, y este es un comentario absolutamente personal, después de haber conversado con ex procuradores, con especialistas en derecho, después de haber hablado y conocido un poco cómo ha funcionado la colaboración eficaz, de que los procesos fiscales son demasiado extensos, es cierto. De que la administración de justicia en el país se demora mucho, es cierto, ahí le doy la razón, pero que el instrumento de la colaboración eficaz ha servido para poder llegar finalmente a responsabilidades al más alto nivel, también es cierto. ¿Y por qué? Porque un colaborador eficaz delata a alguien con poder, con el poder de desaparecer incluso las pruebas.
Y es por eso que se maneja en reserva y que hay todo un toma y afloja, tira y afloja con el fiscal. Es un instrumento de investigación. Y aquí nosotros hemos expresado una posición particularísima en contra de lo aprobado por el Congreso. Ojalá el Ejecutivo observe la norma y decimos ojalá para que pueda haber más personas que se atrevan a delatar a los poderosos en este país sin ningún temor a represalia y para que tengan el tiempo suficiente de encontrar esos elementos que corroboren sus dichos. Y de eso se trata. Le agradezco nuevamente a nuestros invitados. Cada uno ha tenido tiempo de sobra para expresar su posición. Ojalá la nueva mesa directiva del Congreso, sea cual sea, esté a la altura del enorme reto que tiene, porque 6% de aprobación es casi una desaprobación monolítica por parte de la población. Es un nivel de desaprobación históricamente alto. Y es verdad lo que dice la señora Ramírez. Si miramos hacia atrás, probablemente no recordemos un buen Congreso, pero eso no debería ser consuelo para nosotros, que queremos mirar adelante y que queremos que lo que venga sea un mejor Parlamento. Ojalá este Parlamento pueda hacer un propósito de enmienda y pueda en algo superar esa desafección que tiene, esa falta de empatía con lo que siente la ciudadanía, que en algún momento los eligió como representantes, pero que hoy no los quiere, porque hay más de un 80% que todavía piensa que el adelanto de elecciones hubiese sido la mejor salida a la crisis política. Vamos a la pausa.